Bueno, aquí estamos, seguimos conversando sobre lo que han sido los resultados del día de ayer, las redes sociales, lo que nos decía Miguel tan interesante de que sí, o sea, ahora todos pueden ser periodistas y cuál es el rol nuestro entonces de los comunicadores, o de los medios en todo caso, filtrar esa información, que la gente sí va a confiar en lo que al final decimos, se puede legislar, se legisló en otros países, ¿faltan normas en nuestro país para las redes sociales? Faltan muchas cosas en términos de redes sociales, en términos de tecnología, especialmente informática, ¿no? Y ojo, que legislar no significa controlar, prohibir. Hay legislaciones en diferentes países del mundo que van de a poco estableciendo ciertos límites. Hay desde límites para prácticas monopólicas en Internet, hasta leyes sobre ciberseguridad, delitos informáticos, es decir, se puede legislar una serie de áreas. Ahí tenemos que borrar la idea de que la participación del Estado, la generación de normas en cierta área, tiene que estar necesariamente vinculada a la restricción de libertades. Eso no es así, no es así. O sea, es como decir, ¿qué tal si para que todos tengamos el derecho de transporte libre y de libre movilidad por el país, quitamos los semáforos? O sea, no es para nada en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que buscar. Y el caso de Zapata ha sido dramático, o sea, alguien tenía que ponerle un alto a una situación en la cual se ha mellado la dignidad de una mujer, sea quien sea, al más bajo y burdo estilo. Una columnista hace 2 días en Página 7, un periódico que nadie puede decir que es masista, ni mucho menos, hacía un análisis más o menos en ese sentido. O sea, a título de hacer política, a título de informar a la población y mostrar todos los actos de corrupción, han desencadenado una persecuta, pero realmente de lo más baja, que lo único que ha hecho ha sido, como parte de una estrategia bien montada de la oposición, como parte de un trabajo técnicamente que a mí me parece muy bien elaborado y muy bien pensado, hacer que despierte el morbo y algunos de los elementos más negativos y bajos del ser humano. Ha empezado a aflorar nuevamente el racismo, machismo, fascismo, todo menos altruismo, ¿no? O sea, todos los ismos menos el altruismo. Sí. Entonces, y al final hemos tenido un fenómeno que ha tenido como principal escenario las redes sociales, porque coincido con lo que decíamos en esta mesa. No es un medio de información, ni un medio de comunicación, es, por decirlo menos, un medio de expresión. Y cuando uno se expresa en un espacio que todavía considera semi-privado, lo hace pues planteando cualquier cosa. Planteando absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces hay límites. Yo me vuelvo a preguntar, John, ¿cuál es nuestra misión ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a ser devastados por las redes sociales? ¿Qué tenemos que hacer a partir de adelante los medios de comunicación? ¿Y cómo has visto? Me asentías un poco lo que decía Manuel. Primero que no todos pueden ha vuelto ser... Jime, qué bueno, me alegra tanto. Ya, solucionada su problema. Pusiste 3 platos más en la mesa, somos 3 más. Qué lindo. Ahora le ponen el micrófono, por favor. Bien. Sí, adelante, John. Primero que no todos o no cualquier persona puede ser periodista. Correcto. Okay. Lo que puede ser es un reportero. Ya. Puedes reportar un hecho. ¿No? Reportero. Sí, puede ser un reportero, puedes reportar un hecho. Segundo, que los medios de comunicación parecen más medios de información que de comunicación. La comunicación tiene un concepto básico, que es un mensaje de ida y de vuelta. Y los medios de comunicación son mensajes de ida. Cierto. Muy pocos de vuelta. Por lo tanto, son medios de información, no son medios de comunicación. A falta de esta apertura de expresión de la gente, esa gente ha encontrado en las redes sociales una manera de expresarse. Y han sentido en carne propia lo que significa tener en sus manos un poder de un medio de transmisión de información. A mis alumnos en la universidad yo les doy un ejemplo. Interesante. Yo le pongo unos ejemplos, uno de los ejemplos a mis alumnos en comunicación. Y les digo, es como
el telepolicial, ¿no? El programa famosísimo de Verónica Roja, donde hay una persona que está viendo el televisor, la sangre en pleno, y está llorando. Dice, ¿cómo le han hecho eso a la niña? Mira lo que la habían matado, la habían acuchillado. Y tú vas y le quitas a la persona el control, le dices, pero es tan fácil como hacer esto, cambia. No lo cambies, estoy viendo. ¿No? Es eso que tenemos dentro, que la gente lo ha sacado, que muchas veces le ha recriminado a los medios de comunicación. Falta de higiene, que cómo van a mostrar, que cómo van a hacer. ¿Te has dado cuenta que en la sociedad hoy que tiene en sus manos un poder de información, están cayendo en eso? Ahora muy bien. Y los programas que no son así, pierden audiencia. Pero claro, y tiene más audiencia que el otro que tiene grandes escándalos. Yo te digo, tener un programa como el que tú tienes le cuesta más tener rating que un programa que muestre trasero de muchachas. Sí, ¿no? sin duda. O sangre, es definitivo, es definitivo. Pero bueno, estamos en una etapa de la explosión de las redes sociales, en el concepto de que estas no se pueden frenar. Se quieren normar, por favor. ¿Qué van a normar? Está prohibido insultar a través de las redes sociales. Uno crea un perfil falso, empieza a insultar y nadie lo encuentra. Vas a tener que ir a un IP de los Estados Unidos mediante un proceso legal para enterarte de qué computadora salió el mensaje. Y por ahí salió de un café internet aquí de un usuario que nunca lo vas a encontrar. Correcto. No, pues, ¿no? Entonces es muy difícil entrar por la fuerza. Que generalmente cuando se norma algo para castigar ya es una de las últimas opciones que hay. Yo voto por el tema de enseñar, de educar a la gente, de decirle, sabes, tú tienes la posibilidad de utilizar estos medios y hazlo con responsabilidad. No necesitas insultar, no necesitas sobrepasar el límite del respeto a la libertad del otro, ¿ya? Para poder decir algo. Y si quieres un mundo mejor para los tuyos, desde ese poder que tienes de dirigirte a todo el mundo mediante un teléfono o una computadora, construye con cada cosa que pongas. Podemos construir algo mejor a través. Sin embargo, John, nos cuesta tanto trabajo hacer entender a la población que los medios de comunicación masiva no tendrían que tener ese tipo de actitud excesiva, amarillista, conflictiva, confrontativa. Qué difícil hacerlo con toda una sociedad, más cuando de pronto hasta políticos han encontrado ese camino para poderse expresar. Verónica, perdón, pero para completar esta idea, es decir, no solamente ha habido gente malintencionada, que ha habido gente malintencionada, entre ellos pudieron haber políticos, no políticos, etcétera. Es gente que se ha desfogado a través de las redes sociales también, que ha puesto ajos y cebollas en las redes sociales porque lo sentía. Cosa que no puede hacer en un medio de comunicación porque el medio no lo deja o porque al día siguiente lo censuran. Cierto, absolutamente real también. Jimé. Yo quiero plantear un enfoque desde la ciencia política. Sin duda. Existen tres tipos de poder. Antes se decía que el poder político era el más importante, en algún momento que el poder económico era el más importante, detrás del poder político, pero hace varias décadas que queda claro en el mundo que el poder ideológico es el más importante. Es decir, no es el presidente del país más poderoso, sino la información que puede recibir el presidente del país más poderoso. Sí, información es poder. Entonces, el ejercicio del poder político es algo que todos conocemos, elegimos representantes, que si el concejal, que si el dirigente. El poder económico no es de libre acceso. ¿Sí? Hay unas brechas enormes en el mundo, pero la brecha en términos de acceso a la información, al saber, porque no es solo a la información y al dato, sino al conocimiento, era tan o más restringido que el acceso al poder económico. Entonces la revolución que nos ha planteado en esta época el tema de las redes sociales es un tema de profunda democratización en el mundo moderno. Con los riesgos que implique. Con los riesgos que implique. ¿Por qué? Porque antes solo podían ejercer ese poder unos pequeños elegidos, una pequeña élite. Hoy todo el mundo con su teléfono puede hacerlo. Entonces yo lo festejo. A pesar de que se le dé un mal uso, yo lo festejo. Porque es una distribución de poder al conjunto social. Comparto con ustedes, pena no haber oído una parte por mis responsabilidades maternales que como amo. Todas las mujeres. ¿Cierto? Resulta que comparto que el tema está en la educación.
Pero eso es tanto para los canales de televisión abierta como para la radio o como para las redes sociales. No podemos solamente formar a los ciudadanos en términos de que sean bachilleres, que tengan acceso a una carrera técnica, profesional. No, es un tema de transmisión de valores, que es responsabilidad de los padres, pero también de las escuelas, también de las universidades, para que sea el ciudadano el que elija mejor qué meme va a circular, en qué información va a creer y cuándo va a cambiar el canal. Sí. Cuando había una propuesta hace un par de años de algún diputado oficialista que decía hay que regular el tema de las novelas, ¿te acuerdas? Sí. También ha habido una ley que la han aprobado y que yo me opongo para prohibir las fiestas de 15 años, no me acuerdo cómo era. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Norma municipal. Es algo a lo que me opongo radicalmente. Cada vez el Estado quiere entrometerse más en la vida privada de la gente. No es obligación del Estado definir hasta qué hora dura la fiesta de mi hija, es mi obligación. Claro, tenemos que ayudarnos a devolverle la autorregularnos. responsabilidad a la ciudadanía, le das la información, pero también le tienes que dar instrumentos para formarle el criterio y no solamente transmisión de información y conocimiento, sino educación. Y ahí los medios reciben una dura crítica. Tienen que informar, educar y entretener. ¿No ve? Orientar ahora. Orientar deberían. ¿Qué hacen? Entretienen con la información. Hoy ver un noticiero es un martirio, porque entre el desfile de la lencería y luego habla el ministro de la no sé qué, y metió un gol el no sé cuál. Sí, es y el peor. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que estar Gazpacho. esperando a ver qué rato logro informarme de lo que pasa en el país. Escarbar entre los... Claro, entonces te entretienen con el noticiero. Yo quiero noticias, no quiero, para eso, o en otro horario verás la televisión. Es que cada vez se baja el nivel de los medios en términos de educar. Lo que vos haces aquí, me encanta, siempre nos pone bajo una lógica de, ¿cómo se llama? Comunicación de paz, de tratar de contribuir a darle un poco de criterio formado a las personas que nos acompañan. Eso deben hacer los medios, no solo hoy entretener con la noticia. Lo que pasa es que no es rentable. Doy fe de aquí. Ese es el punto. Ni modo, o sea, Claro. es una misión en la vida y Entonces, es el una problema parte de está en esa la sociedad, autorregulación. no en los medios. Ahora, La habrá que sociedad hacer, por preso. vuelvo a ti, Miguel, habrá que ahora trabajar, porque esto ha sido una lección fantástica para los políticos y para nosotros, la gente de medios. ¿Habrá que trabajar ahora en redes sociales? Porque muchos han dicho en esta misma mesa, comunicadores sociales que han venido hace unos días atrás, de que el MAS se aplazó en el manejo de las redes sociales, cuando han habido otros líderes mundiales que han sabido manejar perfectamente y que han construido su liderazgo a partir de las redes. ¿Ahora habrá que trabajar en función a eso? Así es. Creo que las redes sociales está entrando en Bolivia en auge recién. Estamos hablando del cloud computing, de la computación en la nube, que en algún momento... La nube, a ver, ese es un concepto tan... que por ejemplo, y eso si llega el momento vamos a hablar, cómo podría haber yo resuelto el tema de emitir reportes frecuentes y que no se cuelgue la página, pero ese es otro tema. Tenerla en la nube y que vaya bajando Por supuesto, con cierta regularidad, nada más. Pero respondiendo a tu pregunta, tenemos que trabajar en la educación de la ciudadanía. La ciudadanía actual, no nos olvidemos que Bolivia es un país joven. El 60% es menor de 18 años, 20 años. Ese es un factor muy crítico. La gente ya no acostumbra a leer el periódico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu celular este software, donde te da la lista de todos los periódicos. Entonces, ¿quieres ver un periódico? Ya no necesitas comprarlo. El Mundo. Están aquí la misma noticia en La Razón, en Página 7, en El Deber, ANF, etcétera. ¿Ves? O sea, no solo los políticos cambiará la comunicación. Por supuesto, ya no hay periódicos. Ahora, por ejemplo, a la gente le interesa el periódico, tiene que ser dinámico. Hoy día dan una noticia, Sí, está impreso y a las 10 han cambiado la información. Claro. Entonces ya no me sirve Esa leer el inmediatez papel. ya no... Exacto. La perdió el periódico. Pero has Adelante. dicho algo que a mí es ¡ting! Para armar lío terrible. 60% menor de 18, 20 años, has dicho. Somos 10.300.000. ¿Cómo había 6,5 millones en el padrón si el 60% son menores de 18, 20 años? Máximo debió haber habido un padrón de
¿5 millones, Miguel? Esa es una variable que la vamos Por a favor. Todavía la tenemos auditoría. Tenemos que En tu hacer la auditoría te vas a Por pedir pues en favor. el Parlamento. Nueva tarea para los políticos, trabajar en redes sociales, Manuel. Yo creo que va más allá de ver las redes sociales, que son un fenómeno muy importante, fundamental, marca una diferencia en todo sentido, desde el acceso a posibilidades de trabajo hasta la democratización del poder a nivel global. Sí, o sea, la gente se acuerda desde primaveras árabes hasta mecanismos de recolección de fondos de Barack Obama y bla, bla. Es decir, Almuerzos redes, del claro, argentino, ¿no? hay de todo. Pero yo creo que son una señal de las dos que son las que quería puntualizar, que se han podido poner en evidencia en este referéndum. Primero, el concepto de futuro. Hay mucha gente que de una u otra manera se resiste a ver que el país ha cambiado, está en un proceso de transformación muy acelerado, y de uno y otro lado además. No es que unos están aferrados al pasado y los otros están tratando de abrirse paso hacia el futuro, no. O sea, necesitamos como sociedad releer el momento en el cual estamos en términos tecnológicos, en términos políticos, en todo sentido, ¿no? Hoy yo creo que mucha gente no ha entendido que estamos en una disputa, en un momento de disputa, por cierto tipo de futuro, y no ya solamente por una superación del pasado, ¿sí? Eso se ha notado más en algunas campañas que en otras, ¿sí? O sea, una necesidad de legitimación a partir de la superación del pasado. No, señores, o sea, el país está pidiendo a gritos que le digan, que le propongan cómo va a ser el futuro, ¿sí? Y eso incorpora redes sociales, incorpora una nueva lectura. Creo que ese es un tema muy importante. Y segunda señal también muy importante para mi gusto en este referéndum, ha sido un mar de valores que se han puesto en contraposición, ¿sí? Todo el mundo ha tratado de disfrazar posiciones políticas de valores, ha apelado a cierto tipo de valores, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que todavía tenemos que trabajar mucho en términos de educación de la gente para que pueda utilizar adecuadamente este tipo de herramientas, para que los medios también puedan empezar a repensar su rol valórico en esta sociedad, los ciudadanos. Entonces, creo que estamos en un momento muy interesante para la sociedad, para el país. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión que tiene que ser leído bien por todos, y no solamente en la dimensión política. Caramba, qué lección. Todos hemos tenido entonces una lección. Aquí ha habido lección para el gobierno, para la oposición, para los medios de comunicación. En fin, ya cerrando un poco, John, ¿cuál es tu análisis final? Esta no es tarea de los políticos, Verónica. ¿Cómo? Es de la sociedad. Esta no es tarea de los políticos. Bueno, es también de los políticos, pero es más de todos en general. Correcto. Todos. De acuerdo. Sabes, yo creo que debería por lo menos saber, en el ámbito de la ética personal de cada uno, por lo menos una serie de criterios antes de comenzar a escribir los 40 caracteres o en el Face o donde tú quieres. Es desahóguese, opine, informe, pero construya y proponga también. Yo creo que, esos son fundamentos que la gente debería comenzar a acuñarlos. En el hecho de que todo lo que se hace con mala leche, con mala fe, le es devuelto a uno. Cierto. Le es devuelto a uno en el tiempo. No te gustaría que te lo hagan a ti, ni le gustaría que te lo hagan a un cercano tuyo. Por lo tanto, tú no lo hagas. Correcto. Es tan lindo saber en el mundo que puedes decirle a cualquier persona lo que realmente piensas, y lo primero que se te viene a través de tu mente, que es la más traicionera, es pues utilizar las peores palabras que hieren y casi matan, ¿no? Pero de una manera muy educada, muy gentil, puedes decir lo mismo y más. Exactamente. Muy bien, John, para aplaudir ese cierre. Termina Jimé. ¿Quieres decir algo muy breve? Sí, sobre el tema. Mira, haciendo una retrospectiva, en los años 90 había una frase que decía: el ignorante
el que no es ignorante tiene que saber hablar, leer, escribir y manejar un computador. O sea, te estoy hablando a fines del siglo pasado. En la primera década decían el que no es ignorante tiene que saber leer, escribir, usar un computador y manejar internet. Creo que en esta nueva década se incorpora saber manejar lo que es una red social y tiene que haber en las carreras de comunicación, pienso, una materia específica sobre lo que es comunicación digital, marketing digital, manejo de las redes sociales, porque las redes sociales son una herramienta que todavía no se las está explotando en nuestro país de manera positiva, de manera educativa. Nosotros entramos a una página, o sea, porque encima el Facebook ya no es solamente mi perfil, ahora tengo fanpages, tengo una página web en el Facebook. Y eso es grave. Me falta aprender. tengo. Así, Sí, bueno, porque- qué moderna es la Jime, me encanta. Tengo hija joven, si no aprendes, tienes que aprender de los hijos. Sería imperdonable que los políticos no utilicemos estos instrumentos para darle la información debida a los ciudadanos. Y además, como dices, John, está en el cómo lo dices. Yo utilizo mucho el sarcasmo y la ironía en mis intervenciones en el Twitter, en mi perfil del Face, que es Jimena Costa. Pero he abierto una página en el Facebook, lo comparto, que se llama Jimena Costa, Diputada Nacional. Esto es siguiendo la lógica de los gobiernos abiertos, se llama ahora, que se está promoviendo hace no muchos años en el mundo desde una visión de transparencia total. Cada servidor público tiene la obligación de informarle, si es posible, diario al ciudadano lo que hace. Yo gano de los recursos públicos. Yo soy dices funcionario público, eres un servidor público. Y como representante, porque Rendir yo cuentas. vengo del voto popular, tengo la obligación de rendir cuentas al ciudadano de qué hago. Lo haces ahí Entonces, en tu ¿cómo he página? hecho? He abierto esa página, Jimena Costa, Diputada Nacional, que es distinta de mi perfil donde pongo los chistes y las fotos y de todo, que es solo Jimena Costa. ¿Qué estoy haciendo en esa página? Subiendo las respuestas a mis peticiones de informe, subiendo las notas y las cartas que mando a la directiva pidiendo que se forme la comisión. Si presento un proyecto de ley, eso tengo que subir a la página. De repente entran 4 gatos, no importa, el hecho de Y que hay una memoria histórica, claro, pues. además que un político se acostumbre a rendir cuentas de lo que hace, no en el informe final, sino regularmente decirle al ciudadano, alguno tendrá interés que me habrá votado por mí de saber qué estoy haciendo, que entre y vea lo que estoy haciendo. Y ojalá que todos mis colegas se copien mi idea y todos abran páginas y le digan al ciudadano lo que están haciendo. Tengo la costumbre de, estamos discutiendo algo en la asamblea, le tomo la fotito cuando es algo así muy importante. ¿Y la subes? Y subo Ahí la está. foto en el Twitter. Ahí está mi página, ¿no? Excelente. ¿Saben qué? Hay que tomar esa oportunidad. Esa página no insulto, no hago política, no digo esto ni el otro. Lo único que hago es informarle al ciudadano lo que estoy haciendo en la asamblea. Creo que si tomamos de esta manera, con responsabilidad y además con el compromiso de rendir cuentas de lo que hacemos, como tú has dicho, todo te vuelve, hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Con Jime, ahí me cuidado, quedo. Jimena, con cuidado, porque de tu página privada pueden sacar algo para molestarte después. Sí, O sea, pero estás no, segura. yo no en mi página, Tú lo en mi publicas y eso es perfil del público, ya. Face, Y es yo no público. pongo nada de mis hijos, de mi familia, de mis fiestas. Antes ponía del karaoke porque a mí me gusta cantar. Me han dicho, ¿cómo vas a poner tus fotos del karaoke? Eres una persona pública. Digo, sí, pero también canto, tengo vida, Pero ¿no? por ¿Ve? supuesto. Bailo. Y de- Pero ¿sabes qué? Lo he dejado de hacer porque yo no quisiera que a mis hijos los molesten en la calle porque yo les caiga mal. Entonces, Este es un tema que definitivamente hay que cuidado. seguirlo tratando. Yo les agradezco mucho. John, ha sido un gusto tenerte de nuevo. Gracias. Gracias, Vero. Si estamos así ahora, ¿cómo será cuando haya mejor internet? Imagínate, tengamos una banda más ancha. No. Y Manuelito, querido, gracias. Un gusto, Verónica, como siempre. Ha sido un gusto tenerte. Gracias por regresar y dejar un poco esas tus resuelto. actividades. Gracias a ustedes por la paciencia y a ustedes de que uno va y viene, qué poca seria. Aquí siempre está abierta, es una casa. Gracias, ha sido un gusto, Miguel, tenerte de verdad. Gracias, Verónica, y a ustedes por compartir este momento. Sigue siendo todo transversal al ser humano.
realmente el tema de el sujeto como tal, es sin duda el que nos va a llevar y obligar a que podamos reflexionar sobre todo, pero siempre es el sujeto sobre el que hay que estar trabajando. Una persona con autorregulación, con propios límites, con respeto, no va a utilizar inadecuadamente ni un medio de comunicación, ni un auto, ni unas redes sociales, nada. Por eso tenemos que trabajar en nuestros hijos desde pequeños, para hacerlos grandes seres humanos y que luego no tengamos que estar frenando sus excesos y sus desbordes. Un abrazo, hasta la próxima. Con el gentil auspicio de La Paz, Tercer Milenio. Centros de Innovación Tecnológica, una iniciativa de la Fundación Gizunú. Hemos presentado